Continuamos con la tarde de NTN 24. El Foro Penal Venezolano está presentando el proyecto de decreto de amnistía que podría ejecutar la nueva asamblea para dejar en libertad a los presos políticos. Los autores del proyecto son abogados de esta organización no gubernamental que desde febrero de 2014 ha ejercido la defensa de varios de los ciudadanos que continúan privados de su libertad por manifestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con esta organización, la propuesta contempla que la Asamblea dicte el decreto de manera inmediata, sin que se requiera la aprobación o promulgación presidencial. En esta parte del programa nos acompaña Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Alfredo, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Alfredo, se habló en un principio de una ley de amnistía. Al hablarse de una ley de amnistía, Nicolás Maduro dijo que no le enviaran ninguna ley porque él no iba a firmar una ley para amnistiar a quienes habían violado los derechos humanos. ¿Qué diferencia hay entre una ley y un decreto? Bueno, una ley requiere un procedimiento distinto al decreto legislativo. La ley ciertamente requiere la promulgación por parte del presidente de la República de la misma, es decir, la posibilidad de que el presidente de la República comente y posteriormente la suscriba. En lo que respecta al decreto, el mismo comienza y termina en el ente que en este caso va a dictar lo que es la Asamblea Nacional. Es decir, el decreto no requiere esa promulgación del presidente de la República, sino, por decir un ejemplo, el 5 de enero se puede decretar, que es el momento que comienza la Asamblea Nacional a sus funciones como nueva Asamblea Nacional, puede aprobarse ese decreto y el mismo día comienza, después de su publicación, su validez y eficacia. La eficacia quiere decir que produce efecto, es decir, que inmediatamente los tribunales de la República y el Estado, en términos generales, o los funcionarios del Estado, están obligados a ejecutarlo, a cumplirlo, ¿no? Ahora, ¿este decreto abarcaría todos los presos políticos? ¿No tendría mucho más fuerza una ley? Sí, no. Cuando hablamos de amnistía, sí, y por eso es el decreto, no es porque, digamos, es un invento nuestro, ¿no? Sino que el propio artículo 187, en su numeral 5 de la Constitución, establece que la Asamblea Nacional decretará amnistía, es decir, no condiciona esa situación, ese beneficio a una ley. Eso por un lado. Por otro lado, entonces, no se requiere una ley para abarcar a todos los presos políticos, sino el instrumento, en este caso es el decreto, y todo depende de la redacción de la misma, que lo puedes revisar en la página web foropenal.com, y se incluyen diferentes situaciones, inclusive situaciones del pasado, es decir, abarca 11 de abril al 14 de abril del año 2002, como situaciones recientes, tal como las ocurridas en el 2014. Aquí no se habla en ningún decreto de amnistía, se refiere pues a personas específicas, es decir, nombre y apellido de personas, sino las situaciones a las cuales se refiere el decreto, en este caso, van a corresponder en virtud de las situaciones como consecuencia a determinadas personas que en su momento, luego de que entre en validez y eficacia el decreto, solicitarán ante el tribunal respectivo su, por ejemplo, liberación en el caso de tratarse de un preso que está tras las rejas, o sea, un preso político, o personas que sin estar tras las rejas son perseguidas políticas porque se encuentran tras, es decir, bajo procesos judiciales o restricciones a su libertad. Estamos hablando, por decirte un número aproximado, de que esto beneficiaría en virtud de todas las situaciones, aproximadamente 5.000 personas. Ahora, entiendo que los representantes legales o las personas que están presas y que crean acogerse a las circunstancias que va a plantear este decreto, ¿solicitarían su libertad ante los tribunales? Solicitarían su libertad ante los tribunales.
Sí, ahora los tribunales están obligados, tal como el decreto bien lo establece, so pena inclusive de caer en un delito de denegación de justicia por un lado, y por el otro lado inclusive en el delito de persecución política que conlleva incluso a crímenes de lesa humanidad, a cumplir con este decreto. Entonces, los tribunales son, evidentemente, por tratarse de que son los tribunales los que mantienen presas o procesadas a unas personas, son entonces los tribunales los que deben extinguir ese proceso, esa acción, ese procedimiento que se lleva a cabo, y por consecuencia al extinguirse esa situación, esa acción, ese proceso, ese procedimiento, estas personas quedan libres. Ahora, Alfredo, ¿y si los tribunales no proceden de la manera que tendrían que hacerlo? Es decir, no lo han hecho durante mucho tiempo, ni en casos particulares, ni en casos emblemáticos como el juicio a Leopoldo López, por ejemplo, donde no se aceptó la carga de la prueba, donde, digamos, no hubo un equilibrio real para un juicio justo. ¿Por qué tendrían que reaccionar de manera distinta los tribunales en esta oportunidad ante un decreto de amnistía? Es que no se trata de una decisión de un tribunal, Idania, se trata del cumplimiento obligatorio de una normativa dictada por el Poder Legislativo. Es decir, es una obligación, no es un derecho o una potestad discrecional del tribunal cumplir o no con una amnistía. El que no cumpla con esa amnistía, que definitivamente es ilegal, es contrario a la Constitución y la ley, incurre en un delito de por sí, que es la denegación de justicia. Es decir, aquí no se trata de que el tribunal va a considerar o no si lo libera. Aquí se trata de que está obligado a hacerlo siempre y cuando se cumpla con los elementos que este decreto legislativo establece. Este proyecto de decreto de amnistía fue elaborado por el Foro Penal Venezolano. ¿Hay colaboración de otros abogados, juristas en Venezuela? Sí, bueno, no solo es que ya hubo colaboración para este primer borrador, digamos, de parte de abogados como el doctor Duque Corredor, Arteaga Sánchez, el mismo Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, directores de facultades de Derecho del país, y una cantidad importante de abogados y también, pues, evidentemente, los abogados miembros del Foro Penal Venezolano, sino que también, por eso lo colocamos en nuestra página web, para comenzar, y así lo comenzamos el día de hoy, un proceso de discusión con todo el pueblo venezolano y con los abogados que así consideren, para luego ser presentado a la Asamblea Nacional. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es colaborando, es decir, con un propósito además que tenemos, que es la liberación de presos y perseguidos políticos, con la Asamblea Nacional, a los efectos que se lleva a cabo ese propósito que el Foro Penal ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Pero, repito, no solo es que este proyecto inicial está discutido y por muchas personas, a pesar de que Gonzalo y mío Santomé y en mi caso coordinamos pues, esta redacción, pero también está precisamente la idea de colgarlo en la página web, es que se preste pues, a la discusión y al análisis de todas las personas, tanto nacionales e inclusive internacionales. Por eso es que hemos permitido pues, que las personas coloquen sus comentarios con su nombre, etcétera, para inclusive referirnos a esos comentarios y proceder a hacer los cambios en caso de que así todo un grupo de los que está trabajando considere que son convenientes. Okay. Esto entiendo entonces que es un borrador que se ha hecho público para ser sometido a una discusión dentro y fuera del país. ¿Están las fuerzas políticas opositoras que van a servir en la Asamblea Nacional al tanto de esto? Es decir, ¿sabían del trabajo que se venía haciendo o van simplemente a conocerlo y a enterarse ahora? Bueno, algunos sí, es decir, hemos hecho referencia a este proyecto, sin embargo, pensamos que es preferible llevar a cabo un proceso de discusión inicial antes de presentarlo formalmente a la Asamblea Nacional, digamos en pleno. Aquí no se trata de presentárselo a la Asamblea Nacional, digamos, al grupo de oposición, sino también al oficialismo. Es decir, aquí la idea es que haya discusión de todas las partes. Pero claro, lo que creemos primero, inicialmente,
por ser un proyecto de carácter que tiene un contenido, pues, por decirlo, académico, técnico, que un grupo de técnicos así lo revisen y pensamos, pues, presentarlo formalmente a la Asamblea Nacional y a las personas representantes de la misma en el momento debido. Sin embargo, al momento de colocarlo en la página web, repito, nosotros no tenemos la potestad de dictar ningún decreto ni de aprobarlo, es la Asamblea Nacional y al final está a cargo de los diputados de la Asamblea Nacional considerar esta propuesta o considerar otras, es decir, otros planteamientos. Nosotros lo que estamos es colaborando con una propuesta y evidentemente exigiendo la liberación de los presos políticos, el cumplimiento de una oferta de los diputados de la Asamblea Nacional, que fue el decreto de amnistía, y por eso a los efectos de la celeridad y del tecnicismo requerido en este tipo de proyectos, lo hacemos público y lo procedimos como foro penal, que hemos venido trabajando, IONG, en este tema, pues plantearlo para su discusión, ¿no? Una última pregunta, Alfredo. ¿Tendría el Ejecutivo capacidad de acción para impedirlo frente a este decreto de amnistía que pudiese promulgar la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional? Bueno, la pregunta sería más bien, uno, si el decreto es definitivo en el momento que sea dictado, si lo es decir, no requiere ninguna aprobación del presidente de la República en conformidad con la Constitución. Es una normativa que, y no, ni siquiera una normativa, un acto parlamentario obligatorio que requiere su cumplimiento inmediatamente luego de su publicación en Gaceta Oficial, que puede ser, repito, si el 5 de enero ese decreto se autoriza, se discute e inmediatamente se suscribe por los parlamentarios, la mayoría simple, por cierto, de los parlamentarios, al día siguiente pudiese estar publicado en la Gaceta Oficial. Eso por un lado. Ahora bien, cualquier venezolano, no el presidente, es decir, no es que hay una condición de que el presidente lo autorice, sino cualquiera pudiese interponer un recurso de nulidad contra ese decreto, como se puede interponer contra cualquier ley o contra cualquier acto. Pero eso no es que es una condición para que el mismo entre en efecto. Es decir, desde el mismo momento que el mismo se ha publicado en por la Asamblea Nacional, que puede ser, repito, inmediatamente luego de la constitución de la próxima Asamblea, los tribunales de la República y todos los operadores del sistema de justicia están obligados a acatarlo. Este borrador de decreto de amnistía está ya colgado en la página del Foro Penal Venezolano. Es un borrador, como señala Alfredo Romero, para ser discutido y para que se conozca a partir de este momento. Alfredo, gracias por atendernos y gracias por explicarnos en qué consiste este proyecto de decreto que pasaría a ser discutido en la Asamblea, si así lo considera, a partir del próximo 5 de enero. Muchísimas gracias, Idania, y saludos a todos. Gracias a ti por acompañarnos.